buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la televisión canaria, como cada jueves. Gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos de las cuentas, con buenas noticias posiblemente para muchos canarios. El gobierno autonómico hoy en Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley de presupuestos para el próximo año. Es que este ya se está acabando. Y en ese proyecto, lo sabremos en unos instantes con detalle, prevé la rebaja del IRPF a la mayoría de los contribuyentes canarios. Menos declaración de la renta. Lo explicaremos enseguida, en unos instantes, como el propio consejero de Economía y Hacienda. Y estamos en un contexto sociopolítico, como queramos llamarlo, donde los casos de corrupción, de presunta corrupción, se suceden con mucha frecuencia. Nos preocupa, a ustedes también, lo abordaremos también en el Envite esta semana. Nos acompañan Alejandro Jorge, de Nova Canarias. Alejandro, presidente de Nova Canarias en Fuerteventura, muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Gracias. Alejandro. Manuel Fernández, diputado del Partido Popular, el Parlamento Canario y secretario de Política Regional de su partido. Muy buenas noches. Nada, buenas noches. Nos acompaña también Augusto Hidalgo, que es la primera vez que viene al programa. Augusto, al Envite. De nuevo. Del PSOE, del Partido Socialista, consejero insular en el Cabildo de Gran Canaria. Augusto, muy buenas noches. Buenas noches, por estar aquí. Muchas gracias por invitar. E Isaac Castellano, que no es la primera vez, ha estado ya en otras oportunidades, Coalición Canaria, Grupo Nacionalista Canario, en el Parlamento. Muy buenas noches, Isaac, gracias por acompañarnos. Estamos ya a punto de comenzar el programa. Falta que nos acompañe Emilia González, nos introduzca el primer gran asunto. Emilia, buenas noches, compañera. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola, muy buenas noches a todos. Muchos temas sobre la mesa tenemos esta semana, como cada jueves en el Envite. Empezamos con los presupuestos de nuestra comunidad que hoy mismo han sido aprobados en Consejo de Gobierno. El anteproyecto de ley contempla una reducción del 2,5% con respecto al dinero consignado para este ejercicio, aunque hay un aumento del gasto social. Los presupuestos contemplan una reducción de impuestos a través del IRPF, del que se beneficiarán el 97% de los contribuyentes. Bien, pues para hablar de esas cuentas recién aprobadas y que mañana llegarán al Parlamento, tenemos con nosotros al consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz. Buenas noches, señor Ortiz. El principal titular es que nos encontramos con las cuentas de 2015, es la bajada de los impuestos, concretamente la rebaja del tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas para las rentas medias y para las rentas bajas. Sí, la reforma fiscal, la rebaja del IRPF que hemos planteado en estos presupuestos se centra en eso, en bajar los impuestos al 97% de los contribuyentes. Estamos hablando de 703.000 contribuyentes que se beneficiarán de esta rebaja fiscal. Señor González Ortiz, hablando de algo que sin duda a muchos ciudadanos, los espectadores esta noche les interesa, les afecta positivamente a su bolsillo, me gustaría que nos precisara un poquito más. Más de 700.000 canarios van a ver, digamos, favorecidas su declaración de la renta con ese tramo autonómico que a las rentas medias y bajas les rebaja el IRPF. ¿Se rebaja para todos o a las rentas altas se les eleva el IRPF? Bueno, primero aclarar que son bastantes más de 700.000 canarios. Estamos hablando de declarantes. Tenemos un total de 723.000 declarantes en datos del último ejercicio cerrado, que es el 2013. Por lo tanto, estamos actuando sobre el 97% de los declarantes. Canarios serán bastantes más, estamos hablando, por tanto, de declaraciones de forma conjunta. Y a esos declarantes, a esos 703.000 declarantes, al 97% de los mismos es a los que se les rebaja el IRPF para el próximo ejercicio. Te preguntaba si se rebaja solo a las rentas medias y bajas y si se eleva a las rentas altas. Bueno, evidentemente lo que conlleva también esta modificación impositiva es dotarla de una mayor justicia tributaria, tal como recoge el principio constitucional de que paguen más los que más tienen y que paguen menos los que menos tienen. Lo que hacemos en esta modificación del IRPF es incrementar los tipos impositivos para las bases imponibles superiores a 53.000 euros. Se sube un punto con respecto a lo que tenemos en este momento vigente, teniendo en cuenta que en la reforma fiscal que ha planteado el Gobierno central se le rebajan 7 puntos a las rentas más altas, a aquellas rentas superiores a 300.000 euros, superiores a 60.000 euros y por tanto desde ese tramo se les baja 7 puntos.
De manera que tenemos ya un poco más clara la cuestión, afecta positivamente, efectivamente, al 97% de los contribuyentes, más de 700.000 contribuyentes, son muchos más canarios, somos 2 millones, efectivamente, y luego lo que os he explicado de cómo a las rentas medias y bajas se les rebaja, cómo a partir de 53.000 comienza a aumentar. Es progresivo, por tanto, este impuesto nuevo que la Comunidad Autónoma hoy en su tramo autonómico aprueba, el IRPF. ¿Esto corrige lo que había hecho el Gobierno central en lo que va a ser en los próximos presupuestos? ¿Ustedes han querido corregir algo de eso? Sí, en parte lo que estamos intentando es corregir esa pérdida de progresividad fiscal que se produce con la modificación del Gobierno central. Hemos venido denunciando que la reforma llevada a cabo por el Gobierno central se producía una reducción mucho más importante de los impuestos a las rentas más altas, y lo que hemos querido hacer nosotros es corregirlo. Por eso hemos introducido un tramo nuevo por la parte baja, es decir, para aquellas bases imponibles inferiores a 12.450 euros, y hemos subido los tipos impositivos a las bases procedentes que tienen más de 53.000 euros. Consejero, ¿cuánto dinero se ahorrará la Comunidad Autónoma con esta medida? Y también, ¿o cuánto dinero en definitiva se ahorrarán todos los canarios con esta medida? Y también si esta medida va a generar algo que también nos preocupa a todos, va a generar empleo, si de alguna manera favorece la creación de empleo. A ver, la medida no tiene ni afán recaudatorio, por un lado. La pérdida de recaudación que se produce con la bajada de las rentas más bajas se compensa por dos vías. Primero, por el incremento de las bases imponibles, es decir, que habrá más gente cotizando, y segundo, derivado de la mayor actividad económica que en los próximos años se va afianzando, y como ya estamos viendo a lo largo de este año, del año 2014. ¿Por qué actuar en el ámbito del IRPF? Y sobre todo actuar en el ámbito de las rentas medias y bajas. Pues porque cuando hay más renta disponible, las familias tienen más dinero en su bolsillo, se consume más. Al consumirse más, se incrementa la actividad económica. Al incrementarse la actividad económica, se genera más empleo, y al generarse más empleo, pues hay más renta disponible, más gente con capacidad de consumo, y así entramos en el círculo virtuoso que estamos hablando. Más renta disponible, más actividad económica, más empleo, y nuevamente volvemos a empezar. Estamos en la recta final, le englobo varios temas en una pregunta, a ver si es posible, consejero, que usted también nos englobe la respuesta. Es un presupuesto de 6.195 millones, es un presupuesto más pequeño, un poquito más pequeño que el de este año, creo que un 2,5% menos, unos 158 millones menos. Sin embargo, es un presupuesto que usted anuncia que tendrá mayor gasto social, habrá más dinero para los asuntos sociales. ¿Eso afecta a otras áreas importantes o no? Y la segunda cuestión sería, ¿hay dinero para carreteras como la de la Aldea o cualquier otra de las que se han visto afectadas últimamente, el anillo insular? ¿Va a haber más dinero para ello? Bueno, estamos evidentemente para cuadrar las cifras, para con menos volumen total de presupuestos tener más dinero destinado a las políticas sociales, pues estamos ajustando el resto de las partidas de forma notable, los gastos financieros, estamos nuevamente tomando decisiones para reducir aquellos gastos que no son fundamentales en este momento. Estamos priorizando, por tanto, nuevamente cuáles son las políticas de gasto, tal como hemos venido haciendo a lo largo de los últimos ejercicios. En carreteras tenemos un gravísimo problema, teníamos obras comprometidas con un convenio firmado con el Estado, y en estos 4 años de gobierno central, de esta legislatura del gobierno central, habremos recibido 628 millones de euros menos, 628 millones de euros menos que lo que habíamos firmado y comprometido. Es decir, estamos trabajando con un 25% del presupuesto. No obstante, como hemos venido haciendo a lo largo de los últimos ejercicios, haremos esfuerzos para intentar, en la medida de nuestras posibilidades, no siempre suficientes, porque no se puede hacer lo mismo con un 25% del presupuesto total, como estamos en este momento. Digo, habrá dinero para las carreteras de la comunidad autónoma, tenemos un convenio con el Estado que no se está cumpliendo, y con aportaciones por parte de la comunidad autónoma. Señor Ortiz, hemos hablado de las cuentas del Gobierno de Canarias, pero estos días también se debaten los presupuestos generales del Estado para el próximo año. El debate ha llegado pues hasta el Parlamento de Canarias, donde la mayoría de sus señorías, salvo el Partido Popular, pues ha declarado que las cuentas de Rajoy incumplen y desprecian la Constitución. Usted mismo ha dicho que deja a Canarias en el vagón de cola. ¿Hay un divorcio total entre el Gobierno canario y el Gobierno español?
No se trata de un divorcio. Cuando nos entendemos o tenemos que entendernos, en ocasiones nos entendemos, pero hay otros momentos como este que no podemos aceptar, que en un momento como el actual, teniendo en cuenta que la excusa de por qué Canarias venía reduciendo siempre su participación en los presupuestos generales del Estado, porque había siempre menos dinero para Canarias, era que había menos dinero. Bien, en este año los presupuestos generales del Estado crecen en su partida de inversiones y en cambio Canarias se queda a la cola. Es decir, las inversiones del Estado crecen un 8% y Canarias crece solo un 4%, cuando tenían la oportunidad, porque había más fondos, más dinero para inversiones, pues le han destinado menos dinero a Canarias de lo que le han destinado a otras comunidades autónomas, y eso es lo que nosotros venimos denunciando. El ejemplo claro pues es el convenio de infraestructuras de carreteras, 628 millones de euros menos en 4 años, o la desaparición total del plan de infraestructuras turísticas por 50 millones de euros, o el del plan de infraestructuras educativas por 40 millones de euros. Todas esas inversiones que son las que nos permiten generar más empleo ahora y sobre todo dotarnos de mayor competitividad futura, pues se han eliminado, y por eso nosotros creemos que estamos en la obligación de denunciar y defender cuando se producen estos ataques no ya al Gobierno de Canarias, sino en definitiva a todos los canarios. Última cuestión, consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz. No podemos sustraernos de preguntarle, hay una buena noticia latente que está a punto de producirse oficialmente, que es un acuerdo final para que el REF, el régimen económico fiscal de Canarias, que se ha negociado por parte de España con Europa, tenga luz verde y salga adelante. ¿Podría concretarnos algo al respecto? Bueno, el proceso normal de negociación de siempre de estos expedientes con la Comisión Europea. Hemos estado en múltiples reuniones, estuvo el presidente hace un mes en Bruselas con el comisario Almunia, estuve yo reunido con las responsables de la unidad de la Dirección General de Competencia, todo el equipo de la Consejería de Economía y Hacienda está enormemente implicado y bueno, desde el pasado viernes tenemos importantes avances. Creemos que después de la última comunicación de la Comisión podremos llegar a un acuerdo final entre la propuesta que realizó en su momento el Gobierno de España, después del acuerdo que llegó con el Gobierno de Canarias, y queremos por tanto que sea finalmente aceptada por la Comisión y poder tener el REF nuevo en vigor desde el 1 de enero del próximo año. Sería una gran noticia, es la gran ley sin duda de Canarias, la ley de régimen económico y fiscal. Señor González Ortiz, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Estamos en el envite, por tanto, ya con las primeras declaraciones que hemos obtenido del consejero, los primeros datos sobre los presupuestos. Señores, ¿quién quiere intervenir? Propósito, adelante, compañero. Bien, escuchando al consejero, lo que ya se atisba con una intención muy clara es que vamos a tener unos presupuestos bastante parecidos a los anteriores. Si se aplican las mismas recetas, al final el resultado va a ser el mismo. Y Canarias va a terminar la legislatura con más del 33% del paro, con más del 30% de ciudadanos bajo el umbral de la pobreza, con el 50% de los jóvenes en el paro, a los cuales se les insta a que salgan de Canarias, incluso de España, para buscarse la vida. Y en definitiva, lo que no puede hacer un gobierno, que es este gobierno canario que tenemos, es tener ese victimismo permanente. No decimos que el gobierno de España tenga unos presupuestos precisamente justos con Canarias. Coincidimos con el gobierno de Canarias en esa reivindicación, pero hay 6.195 millones de euros de presupuesto que tienen que servir para paliar las necesidades de los ciudadanos. Y les pongo un ejemplo con claridad. De esos 6.195 millones de euros, no hay 6 o 7 u 8 millones de euros para dedicárselo a una infraestructura como es el Hospital de Fuerteventura, que somos la única isla del archipiélago, la isla Majorera, que no tiene un hospital en condiciones, o nuestras carreteras, porque en otras islas se habla de otras infraestructuras, de circunvalaciones, de trenes, pero es que en Fuerteventura no tenemos ni siquiera una carretera con 2 carriles. En definitiva, para dejar este asunto para que intervengan otros compañeros, creemos que el Gobierno de Canarias no va a sacar adelante unas cuentas que sean esperanzadoras y sobre todo que sean oportunas para los canarios en este momento. Manuel Fernández. Bueno, el conocimiento que tenemos de los presupuestos de Canarias es el que acaba de decir el señor consejero, ¿no? Porque usted en el Parlamento se presenta mañana en el Parlamento, se pasará a los diputados el próximo lunes y la próxima semana empiezan lo que son debates en comisión de las diferentes sesiones presupuestarias, ¿no? Pero por lo que acaba de decir, bueno, una noticia importante es el tema relativo a los impuestos, ¿no? A la rebaja del IRPF. Sabe que el Estado ya hizo también la política fiscal, la rebaja del IRPF, que precisamente abarata lo que son los impuestos directos,
efectos del IRPF en el 72% de los contribuyentes le rebajan un 23%, un carácter global. Aquellas personas que ganen menos de 12.000 euros no pagan absolutamente nada, por ejemplo. Y bien, las rentas superiores bajan menos, pero digamos que lo hacen en dos etapas, en el 2015 y en el 2016. En el 2016, cuando esté concluida la operación de esta reforma financiera, se queda todavía, las rentas más altas se quedan por encima de lo que estaba en el 2011, por ejemplo, ¿no? Una nota, porque claro, siempre se dice los que más pagan, los que más ganan, que más paguen, ¿no? En España y en toda Europa y en todo el mundo, normalmente el que más gana, más paga, ¿no? Y es España precisamente uno de los países, está Dinamarca, Suecia y no sé si algún país de la antigua telón de acero, digamos, de los nuevos incorporados del este, que tiene también una fiscalidad alta, pero España tiene el 52% marginal en la renta más alta. O sea, una persona que gane más de 120.000 euros al mes, pues tiene que pagar casi 60.000 euros de impuestos, ¿no? Una persona que gane 20.000 euros, pues paga 2.000 euros de impuestos, ¿no? O sea, que el que más gana, más paga, evidentemente, ¿no? Entonces, la reforma que acaba de hacer es que el 90% va a tener una rebaja en el IRPF, me parece perfecto, lo aplaudimos, pero bueno, hombre, ya que en España el nivel marginal y el nivel alto también está muy alto, en España, con carácter general, pues ya podía por lo menos haber dejado el mismo nivel que tenían las otras rentas, porque esas rentas también producen mucho consumo, ¿no? Esas rentas altas consumen mucho, esas aportan mucho a que haya movimiento económico y eso es importante también en la evolución económica. Y quiero, para terminar, para tampoco consumir el tiempo, decir tres aspectos fundamentales en los presupuestos generales del Estado. El objetivo fundamental es, primero que nada, es el crecimiento, que es una base importante en España, que ya es el país que más crece en Europa, reconocido que más crece en Europa en el próximo año, va a suponer del orden del 1,3 al 1,5%. Con una previsión de creación de empleo del orden de 300.000 a 400.000 nuevos empleados, con lo cual hay una reducción importante en el gasto por desempleo, y también pues el tema de lo que es el déficit, que bajaría también al 4,5, ¿no? Que nos deja en una situación ya holgada de poder seguir adelante con la economía. Esta bajada de impuestos con estos resultados aumenta el consumo y la economía empieza entonces a dispararse. Este es el objetivo, ¿no? Y hay que recordar que Canarias espera crecer en el 2015 un 2%, es decir, ser de las comunidades que más crezca en todo el país. El turismo sin duda ayudará en ello, pero el 2% son ya porcentajes importantes. Augusto. Y sin embargo tiene un presupuesto que va a ser menor, lógico, porque pretende ingresar menos, porque va a tener menos ingresos vía impuestos. Y esto es un elemento diferencial. El gobierno central ha establecido un presupuesto en el que baja impuestos, después de haberlo subido al principio del mandato, prácticamente los equipara, pero del sector que supone el 10% más pudiente de la ciudadanía va a tener una bajada de recursos por bajada de impuestos de 3.800 millones de euros. Curiosamente, el presupuesto a nivel del Estado aumenta. Y por tanto resulta curioso que haya ingresos que se produzcan que como mínimo están generando dudas a nivel europeo. Bueno, y teniendo en cuenta que los últimos años, el último año, el Gobierno y el Ministerio de Hacienda ha tenido 14.000 millones de euros de desfase presupuestario, o sea que no ingresó a pesar de que lo tenía presupuestado, pues veremos si se ajusta a la realidad al presupuesto que tenemos, porque aquí hay dos elementos fundamentales para salir del círculo vicioso o entrar en el círculo virtuoso que decía el consejero de Economía. Y si nos regimos por un clásico como Keynes, efectivamente uno es el bajar impuestos para que haya capacidad adquisitiva de los ciudadanos. En una crisis de demanda es necesario, la gente está asfixiada, no tiene recursos, no tiene liquidez, no puede comprar y no hay consumo, no se genera economía, pero lo otro es la inversión. Canarias no puede hacer una política de inversión, o por tanto una política expansiva de forma autónoma con los recursos y los parapetos que le está poniendo vía decreto el gobierno central. Eso es imposible. Y si el gobierno central no hace como ha hecho hace 3 días Francia o Italia, que le ha dicho a Bruselas, nosotros no vamos a aceptar el nivel de déficit, lo vamos a incumplir, porque no vamos a permitir que nuestros ciudadanos sufran la situación que están viviendo vía austeridad y vía recorte de servicios. Si eso no lo hace el señor Rajoy, no solo no lo hace, sino que comulga con todo lo contrario, con la austeridad, pues comunidades como la Canaria lo van a seguir sufriendo. Solo un dato, y termino. Por esto de la inversión, porque después te dice, bueno, esto lo sufren todos los españoles, esto es un victimismo de Canarias. No, miren los datos de inversión, y vuelvo a la inversión per cápita. La inversión per cápita en los presupuestos que están presentados 2015, estamos hablando de 238 euros por persona a nivel de España. A nivel de Canarias, 123. Bueno, y si lo hacemos ya por islas, sería ya un disparate, entraríamos en el pleito insular de forma lamentable. Pero
es 123, comparado con 238 de media a nivel español. Esa es la inversión del presupuesto de 2015. En las comunidades con más paro, que necesitan mayor inversión, si ese es el ratio, desde luego estamos siendo maltratados, ¿no? Este es un tema engorroso y además que genera muchas réplicas y dúplicas. Le ruego precisión y síntesis porque el tiempo se va volando. ¿A ustedes les hace felices, Isaac, el que efectivamente la economía crezca, pero los presupuestos bajen y que los ciudadanos, salvo el IRPF, se ven siempre con el problema de que cómo consumen, con los salarios tan bajos? ¿Cree que estos presupuestos son la cuadratura del círculo? ¿Cómo los definiría? En fin. Vamos a ver, lo que no podemos ignorar es el marco presupuestario con el que nos encontramos y flaco favor haríamos a la ciudadanía de este archipiélago si consideramos que la reclamación de lo que es justo para nuestras islas es victimismo. Lo que se ha puesto de evidencia en los últimos años es que cada vez que que ha entrado en juego la distribución de fondos para nuestra comunidad autónoma, hemos salido perdiendo con respecto a la media. Ya salimos bastante castigados con un sistema de financiación que supone una merma con respecto a la media de unos 800 millones de euros, a los que hay que añadir. A mí me gusta contemplar tanto inversión directa como indirecta, nos separan también 160 millones con respecto a la media y a su vez también cuando se ha distribuido de una forma desigual los objetivos de déficit, esta comunidad se ha ido perdiendo porque se le ha permitido, digamos, menos déficit que otras comunidades autónomas, a pesar de que los ratios financieros de nuestra comunidad autónoma son notablemente mejores que los de otras comunidades autónomas, si consideramos el endeudamiento per cápita. Por lo tanto, no podemos ignorar el marco presupuestario en el que se diseñan estos presupuestos. También perdemos 30 millones en el año presente por el sistema de financiación, son 30 millones menos que el año pasado, y en este escenario, a pesar de que, como ha dicho el consejero, se reduce un 2,5 el presupuesto de nuestra comunidad autónoma, tenemos un incremento del gasto público del 1,5%. ¿Esto qué quiere decir? Que el Gobierno de Canarias y los grupos que lo apoyamos hemos trazado una línea roja, es decir, no podemos perder los servicios públicos esenciales cuando la sociedad más los necesita, porque no podemos ignorar las situaciones de carencia. Yo sé que los grupos de la oposición se pueden permitir el lujo de decir queremos un presupuesto que incremente el gasto social y las inversiones, pero la cuadratura de ese círculo es completamente imposible, es irreal. Nosotros tenemos claro que nuestro discurso tiene que ser realista, porque gobernamos y porque digamos tenemos ese compromiso de no generar frustración. No podemos hablar de escenarios imposibles. Y sí que me gustaría, como se ha tratado también el asunto de la modificación de los tipos y del IRPF, que al final lo que vienen a contrarrestar es la pérdida de progresividad de la reforma que planteó el Partido Popular, porque hay que recordar, ellos dicen sí, rebajaron el IRPF, al conjunto de los ciudadanos, pero hay que decir que en el tramo más alto que estaba establecido había una rebaja de 7 puntos porcentuales, y en el tramo más bajo, el de las personas que perciben menos renta, esta rebaja se situaba entre el 2,75 y el 0,25%. Por lo tanto, nosotros venimos a corregir también, digamos, esa pérdida de progresividad que desgraciadamente había introducido el Partido Popular. Vamos a entrar en un tema siguiente, este lo retomamos, posiblemente será un fleco contra el siguiente, porque mientras los ciudadanos les cuesta entender las cuentas, entienden mejor lo que ahora hablamos, pero sí es verdad que no perdamos la perspectiva. Pueden ustedes quizá comentar de nuevo algunas cosas que han quedado pendientes, pero mira, esto que ahora abordamos es un tema que entiende todo el mundo. La gente se revela ante lo que pueden ser situaciones de poca ética o inmorales directamente. Efectivamente, Carmelo, y casi pues se está convirtiendo en algo habitual, porque desde luego como cada lunes nos sorprende un nuevo caso de corrupción política. Esta semana uno de los protagonistas ha sido el exsecretario general del Partido Popular en Madrid, Francisco Granados, número 2 de Esperanza Aguirre. Hoy le ha tocado el turno precisamente de declarar ante el juez, pero no está solo. Además de él, ha habido más de 50 detenciones, las últimas 2 personas hoy mismo, entre empresarios, alcaldes de municipios de la Comunidad de Madrid, de Murcia, el presidente de la Diputación de León, técnicos, etcétera. Todos ellos forman parte de la conocida ya como Operación Púnica. ¿El motivo? Pues la supuesta firma de adjudicaciones públicas y cobro de comisiones ilegales por valor de 250 millones de euros. En total, 35 personas han sido detenidas, y en la ronda de declaraciones ante el juez, Eloy Velasco ya ha enviado a prisión a varios de esos alcaldes a los que nos referíamos.
Los dirigentes populares han declarado su sorpresa y han llegado a pedir disculpas, como el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y la presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre. La cuestión es si hay indicios racionales de corrupción, y en este caso los hay, y yo por eso pido perdón. Pero en cualquier caso lamento profundamente la situación creada y en nombre del Partido Popular quiero pedir disculpas a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos. En Canarias también los dirigentes del Partido Popular han repetido que están indignados con lo sucedido. La corrupción es una lacra que no está siendo protagonizada por toda la clase política, sino por una minoría. Soy el primer indignado con ese tipo de prácticas. Con la corrupción, tolerancia cero. Caiga quien caiga. Y además tenemos que trabajar todos de común acuerdo para acabar con ella, cueste lo que cueste. Yo me sumo totalmente a las valoraciones que se están haciendo desde el partido a nivel nacional. Es lamentable que eso ocurra, es ciertamente muy triste. Es lógico que la gente esté muy indignada con esas cosas y yo soy el primer indignado con esas cosas. Muestras unánimes de indignación, pero nos preguntamos, ¿pedir disculpas es suficiente? Sí, se ha pedido perdón. La primera que lo hizo fue la señora Aguirre, el presidente del Gobierno Rajoy. Han pedido perdón algunos y otros partidos han pedido también que haya reuniones, plenos, debates. Se está hablando de la corrupción con el trazo gordo. Pero efectivamente, y venimos a hablar de presupuesto donde se mira con la lupa dónde va el dinero para que llegue a todo el mundo y se reparta justamente. Bueno, estas son las dos maneras de ver qué es lo que hay que pedirle a la política. Con la política de recortes que llevamos, ¿cómo pueden haber sucedido en los tiempos de restricción en que hay menos dinero estas cosas, ¿no? Estas maneras de actuar de determinados cargos públicos. Abro un poco la mesa, aquí pueden tomar la palabra según les considere cada uno. Alejandro, Augusto, Isaac, Manuel Fernández. Pedir la palabra a Alejandro. Sí, me gustaría por lo menos hacer una puntualización con respecto al tema anterior que estábamos tratando y luego retomar rápidamente el tema de la corrupción. Básicamente, el victimismo sí lo hay. Aquí lo que estamos hablando es que hay más de 6.000 millones de euros y hay que verificar cómo son gestionados. Y a las pruebas me remito, estos últimos 3 presupuestos no han sido bien gestionados por el Partido Socialista y por Coalición Canaria. Ya entro en ese tema porque hay que partir de una base con el tema de la corrupción. Vamos a ver, yo entiendo que la corrupción no es una cuestión de un único partido, o sea, la corrupción no es de partidos, es de personas. Hay personas en los partidos políticos que son corruptas. Ahora, lo que quieren los ciudadanos no es que este tipo de actos se escondan, sino que este tipo de actos salgan a la luz y se depuren las responsabilidades de forma judicial hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que quieren los ciudadanos. Aquí seremos más breves las intervenciones, luego vendrá otra. Alejandro, para que... Y decir además al ministro Soria que ha dicho clase política, yo no me considero de clase política, no sé de qué clase será él. Augusto. Yo creo que los ciudadanos, cuando escuchan esto de pedir perdón, ya les suena a cuerno quemado. Y el que nos estemos tirando los trastos unos partidos a otros, más todavía, ¿no? Yo creo que lo que hay que llevar es al Parlamento, al Congreso de los Diputados, una propuesta que tiene que ser consensuada con todas las fuerzas políticas. Ya no vale ni siquiera las 2 fuerzas. Yo represento una de las 2 fuerzas más importantes, es decir, una de las 2 grandes fuerzas políticas. No creo que deba ya ser... yo creo que hemos pasado el límite, la línea roja, ¿no? Hay que hacer un plenario del Congreso que ha sido rechazado hoy por el gobierno central, y esto es tremendo, para discutir esta cuestión y poner propuestas concretas, que yo creo que tienen que empezar por el control financiero de los partidos políticos, porque es verdad que ahí pueden haber garbanzos negros en todas las fuerzas políticas, eso puede ocurrir mientras haya poder. Ahora, la estructura de los partidos políticos en España y el control de las finanzas de los partidos políticos es un problema gravísimo. Y en la actualidad, además, está puesto en solfa, sobre todo con la famosa caja B, que llega hasta el entorno del propio presidente. La esto pelota sí grave, ¿no? para Manuel Fernández, lo de la petición de pleno, ¿a usted qué le parece, Manuel Fernández? Un pleno monográfico sobre el tema, que el gobierno ha dicho que no. Vamos a ver, el tema no es una petición de pleno, un pleno es un debate de cara a la galería. El tema es de fondo, ¿no? El Partido Socialista es el que se niega a entrar en el fondo. No quiere hacer, y está invitado el Partido Popular, ha hecho la ley anticorrupción, la tiene preparada y después la está retrasando para no sacarla adelante solo, y el Partido Socialista se niega a entrar
en ese proyecto de ley, ellos, los socialistas. Y entonces ellos quieren por su lado hacer sus propias exposiciones, ¿no? Y ese es el problema que hay. Y cuando aquí estamos todavía pensando, de la manera que está pensando el Partido Socialista, que esto es un problema de un partido, de otro partido, aquello, del otro, que el propio Rajoy, que es el tema en el entorno, pues así no vamos a ninguna parte, ¿no? La corrupción existe en la política, en la administración, en cualquier parte, o sea, hay ladrones, en cualquier parte hay gente que incumple las leyes, en cualquier parte hay asesinos a pesar de las leyes, ¿no? Aquí lo que tenemos que saber y tener bien claro y bien definido qué es la corrupción. La corrupción son señores, y eso hay que tener, aceptarlo porque es la única forma. Señores que se aprovechen de estar en un puesto determinado, puesto por un determinado partido político, para aprovecharse personalmente. Si no llegamos a esa conclusión y nos ponemos todos de acuerdo para perseguir con dureza esas personas y no los partidos, porque cuando nosotros decimos ese Partido Socialista que tiene la corrupción, porque si yo hago aquí el listado de la corrupción del Partido Socialista, no terminamos en 4 noches aquí, eso está clarísimo, ¿no? Y ese no es el caso, ni ese es el debate. Tenemos que ir al grano de la cuestión. ¿Quiénes son los corruptos? Y hay que aplicar esa ley. ¿Y cómo podemos hacer los sistemas de revisión en los sistemas de decisión de estas personas para que esto se reduzca al mínimo? Y para eso queremos el acuerdo, ¿no? Parece que queremos el acuerdo. Y para eso, el Partido Popular ha hecho ya, a pesar del Partido Socialista que ha votado en contra, ha hecho ya lo que es la primera ley de transparencia de España. Cuyo resultado... Está empezando ahora, está empezando a primero de enero, ha hecho ya la ley, ha hecho la ley de la publicación de sueldos, subvenciones y contratos de la administración, lo ha hecho el Partido Socialista. 20 meses han pasado desde que Rajoy dijo que iba a ser una ley anticorrupción. El delito de financiación legal de partidos lo retomó otra vez el Partido Popular, que lo había quitado el Partido Socialista. 20 meses han pasado desde que Rajoy... sino alegar. Pero 20 meses han pasado de que Rajoy dijo que iba a haber una ley anticorrupción. 20 meses. La tiene presentada. La tiene presentada. Tiene la ley anticorrupción presentada en el Congreso de Diputados en prórrogas de presentación de enmiendas, a ver si el Partido Socialista se atreve a sentarse. Seguirán ahora, el siguiente tramo continuará con esto. Mayoría absoluta. Primera intervención, Isaac, que no lo han dejado hablar, Isaac. Sí, es cierto. Además, a mí en estos temas, la verdad que los discursos de Lito Más no me gustan mucho. En cualquier caso, hemos hablado de fondo. Por favor, un pequeño inciso. Los datos en cuestión en materia presupuestaria son los que son y podemos denunciar o no la situación. Eso ya es una elección que tiene que tomar cada uno. Con respecto al asunto de la corrupción, dentro de lo bochornosa que resulta la situación que estamos viviendo, yo también hago una lectura positiva, y es que en el seno de la sociedad se están desarrollando, digamos, ambientes de tolerancia cero hacia este fenómeno. Y esto me parece que es un requisito fundamental para combatir la corrupción, que la gente, la sociedad en general, no la tolere, porque esto es algo que no ocurrió siempre. Y yo creo que los partidos políticos también están tomando nota y tienen que actuar ante esta situación, asumiendo que hay una diferencia entre responsabilidad política y responsabilidad judicial, y que la primera va mucho más allá que la segunda. Y ya un poco circunscribiéndonos al asunto de la corrupción, creo que también hay que diferenciar entre casos puntuales que se puedan producir y las tramas de corrupción de las que últimamente se está hablando, porque en cierta medida la corrupción es como un cáncer a nivel social, que si se ataja en las primeras fases es mucho más fácil que si se extiende o se produce, digamos, la metástasis, ¿no? Permítanme introducir un apunte más sobre este mismo tema. Emilia, un pasito más para seguir el debate. Efectivamente, porque es que son muchas las voces que han salido estos días también pidiendo un adelanto de las elecciones. Es el caso del presidente de Canarias, Paulino Rivero. Desde el punto de vista político no hay más salida con la convocatoria de unas elecciones anticipadas. Es decir, en estos momentos la situación del país, con tanta incertidumbre, con tantas zozobras que se están creando por distintos acontecimientos, creo que la salida es unas elecciones anticipadas. De momento, de adelanto de elecciones nada de nada, y por ahora tampoco, ya lo hemos comentado en la mesa, no habrá pleno monográfico presidido por Rajoy en el Congreso para explicar iniciativas contra la corrupción. Eso es lo que hoy mismo ha bloqueado el Partido Popular en la Junta de Portavoces del Congreso, pese a ser una petición de toda la oposición. Pero, ¿creen ustedes que con los últimos episodios de corrupción política Rajoy debería adelantar las elecciones? Alejandro Isaac, que los corté. Alejandro primero. Hombre, yo creo que es una opinión personal que ha tenido Paulino Rivero. El convocar las elecciones
le implica única y exclusivamente como decisión al propio presidente del gobierno, pero lo que sí puedo decir con respecto a Canarias es que esta legislatura está siendo mala, porque las ayudas desde España no son las suficientes e incluso no se tiene en cuenta nuestra situación periférica y nuestra situación social, pero eso no quita para que el gobierno de Canarias gobierne bien. Por tanto, si quiere adelantar las elecciones, pues bueno, que lo haga, pero ya digo que dentro de apenas un año hay elecciones generales y ahí también se verán las caras, se verán los partidos y se afrontarán los retos del futuro. Muy bien, Isaac. Sí, primero recordar que por una cuestión estatutaria Canarias no tiene capacidad para adelantar la convocatoria de elecciones. En este caso, el presidente Paulino Rivera hacía referencia a las elecciones generales precisamente fruto de los casos de corrupción que están surgiendo. Yo creo que hay varios motivos para adelantar las elecciones y el primero de ellos es el cumplimiento del programa electoral. Esta cuestión ha sido sangrante y ha generado muchísima frustración entre la ciudadanía. Lo que es un hecho es que si a día de hoy hubiera elecciones, yo creo que todos tenemos presentes que el Partido Popular no obtendría ni siquiera unos resultados similares a los que obtuvo en las elecciones pasadas. Hay tiempo para profundizar en el asunto y decía que es cierto que Mariano Rajoy ha pedido disculpas con respecto a los casos que se han producido, pero esto es una actitud completamente nueva. No fue su discurso hasta tiempos muy recientes en los que decía que los casos de los que se hablaba en torno a la red de Gürtel era un asunto contra su partido y no un fenómeno que se estaba produciendo desgraciadamente en el seno del mismo, ¿no? Estos casos de corrupción. Manuel Fernández. Yo quiero dar un dato. Ayer se hicieron las declaraciones de los 51 detenidos que hubieron. Se hizo la detención la toma de declaración de 12 de ellos, ¿no? Y de esos 12 que se tomaron declaración, 8 fueron puestos en libertad sin cargos. Y esto es significativo, muy significativo. 4 de ellos, 2 del PSOE y 2 del PP, fueron con cargos, acusados con cargos y con fianza también, uno de 60.000 euros y otro de 40.000 euros. Eso es lo que hay. Entonces, que de esa red tan grande y ese escándalo que se ha producido en España y que los primeros 12, 8 hayan sido libres, totalmente sin cargos, es un tema que nos tiene que dar reflexión, ¿no? Estamos todos alarmados y esta cuestión. El tema de convocar elecciones es un tema de huir, ¿no? Hacia adelante, ¿no? El tema es, bueno, yo la calculo como una de las ocurrencias más de Paulino, ¿no? Se le ocurre este tipo de cosas, esta y otras muchas, ¿no? Paulino, si alguien tiene que convocar elecciones, es el Comunidad Autónoma Canaria, donde tanto el presidente como el vicepresidente están amortizados en sus respectivos partidos. O sea, que ahí sí tiene que haber elecciones porque no están ahí, pero no mandan, ¿no? Mandan por otra parte. Eso es otra cosa. Ahora, el Partido Popular y el Partido Socialista en estas condiciones actuales, sobre todo los dos grandes partidos, tienen que sentarse y coger el toro por los cuernos y a sacar adelante en los temas que sea para precisamente evitar al máximo y dar confianza a la ciudadanía, que es lo que importa. Dar confianza a las instituciones. Y una cosa también quiero dar un mensaje. A pesar de todo esto, a pesar de todos estos escándalos que se ve, aquel que robó no sé cuánto, aquel un 3%, no sé, un 2%, no sé qué, y de una forma parece bastante arbitraria, ¿no? Cuando 8 han sido puestos en libertad sin cargos, ¿no? Pero bien, a pesar de todo esto, las instituciones en España funcionan. Todas las instituciones en España funcionan. Hay seguridad, hay garantía, hay denuncias, hay ejecuciones judiciales, hay juicios, hay condenas y hay de todo. Funcionan instituciones. Aquí no hay nadie protegido. Hay ministros en la cárcel, hay altos cargos en la cárcel, hay otros a punto de entrar en la cárcel. Aquí no hay privilegios para nadie. Y esto es una garantía total y absoluta para toda la ciudadanía. Y esto es lo que importa. Lo que hay es que evitar que hayan corruptos en ningún caso. Y para eso los partidos políticos tienen que poner su parte, la máxima, el interés en buscar las fórmulas de evitarlo. Nunca lo podremos evitar, lamentablemente. Nunca lo podremos hacer porque el delincuente siempre sale de debajo de las piedras. Eso está claro. Augusto, Partido Socialista. Lo que pasa es que el listón de la moral lo hemos puesto un poco alto desde el punto de vista político. Lo digo porque hemos vivido procesos de corrupción en este país importantes que han hecho caer a múltiples ministros. Pero últimamente eso es casi un elemento imposible. Y por elementos mucho más graves por los que han dimitido ministros en otros mandatos. Muchísimo más graves. El señor Paulino ha hecho una apuesta o ha hecho una apreciación sobre la posibilidad de adelanto de elecciones. Yo no sé si es una apreciación personal o es compartida por el partido. Yo creo que es personal, sinceramente. Está teniendo usted el síndrome del pato cojo, que le dicen en Estados Unidos cuando un presidente ya no se va a presentar, que a veces te da libertad para decir muchas cosas y para hacer iniciativas. Pero, sinceramente, ¿motivos para adelantar las elecciones? Yo creo que hay motivos desde los 100 días primeros de mandato del señor Rajoy cuando incumplió su programa electoral. Eso es lo principal. La primera
elemento que defrauda a los ciudadanos. El elemento corrupción es, yo creo que nos enfanga a todos. Pero sí es cierto que hay una diferencia, y ahora han puesto una que sí es verdad, es decir, hay dos tipos de corrupción que no dejan de ser corrupción ambas. Una es la del señor que pone la mano para llevarse una comisión por un concurso en un ayuntamiento, y otro es, que es más sistémica, es la financiación irregular de los partidos y algunos partidos, y en este caso el partido que ha llegado al poder y que mantiene el poder y que se reconoce por parte de los juzgados de forma probada que han tenido una caja B para financiarse, no para tener unos recursos pequeños, sino para una ingente red de recursos, algunos que han acabado en Suiza, ¿no? Y esto en otros sitios hubiera sido la dimisión de un gobierno, ¿eh? En PES, una regeneración absoluta, y en España eso no ha pasado. Tengo una alusión directa, ¿no? En este país, desde que empezó la democracia, la única financiación de los partidos que han pasado por los juzgados, condenados y metidos en la cárcel, fue la financiación de Filesa hecha por el Partido Socialista. Esa fue. Y están en la cárcel, además. Y metieron en la cárcel. Esa es la única financiación del partido. Otra cosa. Y cayó un gobierno. Y otra cuestión. Y yo la combatí, por cierto. Por supuesto. Y otra cuestión. No hablemos de financiación de los partidos, en este caso sin tener las pruebas contundentes, no está demostrado nada. Cuando sí hay algo demostrado, que es la deuda que tiene el Partido Socialista, que no paga desde hace un montón de años a la Caixa catalana para hacer las elecciones y no ha devuelto el dinero a la Caixa catalana. Lo que demuestra no tenía caja B para pagarla. Eso lo ha hecho el Partido Socialista. Pero es que lo paga con los favores, con los favores que le ha hecho a la Caixa catalana. Por lo tanto, si tú has sacado ese tema, pues yo te lo respondo. Yo les pido que se acabe el tiempo, porque tenemos un tema de solo un matiz, es decir, es que hablamos antes, y el compañero de Coalición Canaria lo decía, de que las exigencias políticas tienen que ser mayores que las judiciales. Y yo lo comparto seriamente. Y eso, cuando un juez ha dicho que efectivamente existe una caja B, lo que pasa es que habrá que demostrar quiénes son los culpables. Es para otro programa, más largo. Es suficiente para la dimisión. Cierre, Emilia, enseguida. Vamos a seguir hablando de este tema porque desde luego es un tema apasionante y de máxima actualidad, pero no es el único caso de corrupción que hemos conocido en los últimos días. También ha sorprendido el presunto desvío de fondos llevados a cabo por el director financiero de la empresa pública dependiente Cabildo de Tenerife, Simpromi. Andrés Hernández pudo haber desviado hasta 600.000 euros al club de fútbol sala Uruguay-Tenerife. Llegó a falsificar la firma de la presidenta de Simpromi. Andrés Hernández Pedreira está en libertad con cargos y el futuro del club ahora mismo es incierto. Y decíamos que no es el único caso de corrupción, son muchos más y acaparan casi a diario la portada de todos los medios de comunicación. De hecho, el último barómetro del CIS ya apunta a que la corrupción es, después del paro, el segundo problema más importante para los españoles. Nosotros nos preguntamos, pues, ¿qué mecanismos se pueden poner en marcha para evitar que casos así sigan sucediendo? ¿Cómo se puede evitar la corrupción política? Brevemente, y anuncio que son 30 segundos aproximadamente, Isaac. Hagan el favor de ajustarse al 100 segundos. Es verdad que es la conclusión, Isaac. Lo cual el mensaje, que sea un mensaje... No era un debate delito más, pero se ha parecido un poquito. Pero en cualquier caso, una reflexión, Isaac. Yo creo que tenemos que tener presente, primero, que los escenarios de corrupción cero es muy difícil que se produzcan. Lo que nos va a diferenciar, lo que va a hacer que el sistema democrático sea sano es cómo actuamos cuando los casos de corrupción se presentan. Una vez, en el caso del Simpromi, se ha identificado una situación, creo que lo hizo el propio Cabildo de Tenerife, ha tomado medidas y creo que no ha ocultado nada. Diferente fue la situación que se produjo inicialmente con los casos de corrupción que hubo en el Partido Popular, con la red Gürtel, que en un principio, repito, se dijo de los mismos que era un ataque contra el Partido Popular, se borraron los ordenadores, en este caso, del propio Bárcenas, etcétera, etcétera, y no me extiendo más porque no hay tiempo. Muchas gracias. Alejandro, gracias. Como conclusión, para combatir la corrupción, lo primero que tiene que hacer el Partido Socialista y el Partido Popular, y hoy no han dado ejemplo de ello, es dejarse de reproche y ponerse a trabajar en pro de conseguir ese gran objetivo. Eso es lo primero. Y como segunda reflexión, vamos a ver, es que lo que quieren los ciudadanos es que los casos de corrupción que haya, que se destapen y que se depuren responsabilidades y que se deje trabajar a la justicia y que se le den los medios necesarios para conseguir ese fin. Es el cierre, el último mensaje. No haya, por favor. Creo que he sido muy escrupuloso. Ya lo sé. Que no haya, por tanto, alusiones personales. Está clarísimo ante los ojos de la ciudadanía que la justicia trabaja con total y absoluta libertad. Y aquí caiga quien caiga, y han caído altos cargos del Partido Popular como del Partido Socialista. Creo que en esto no hay ninguna duda y no lo pongamos tampoco en duda ante la ciudadanía. El
tema no mezcle Gürtel con Bárcenas, son cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra, y mezclando que son los ordenadores, yo creo que así no hay ninguna parte. Te voy a dar una solución, y yo voy a dar una solución, que la pongo para ver si el Partido Socialista a nivel nacional, el señor Sánchez, el señor Rajoy, se sientan y dicen, vamos a ver, uno de los problemas que hay en el tema este es que los juicios, sobre todo en el tema este, tarden 15 años. Tenemos el caso IFEN, gente padeciendo 15 años para luego salir todos libres. Mientras tanto la ciudadanía creyendo que hay un caso de corrupción. Esto es lo que hay que revertir. Y yo propondría, lo digo ya lo digo aquí como primicia mía, hacer un tribunal, un juez, igual que son los jueces especiales para juzgar los juicios de corrupción en todas las administraciones que hace política. Para que hubiera rapidez en la solución, hubieran respuestas claras a la ciudadanía. La ciudadanía quiere respuestas, porque un juicio tarda mucho tiempo y más cuando hay tantas personas. Es una propuesta de Manuel Fernández, diputado del Partido Popular. Augusto. No, hay que modificar el Código Penal para que haya nuevos tipos penales relacionados con la corrupción, y eso es fundamental, y eso tiene que hacerlo el Parlamento. Pero yo hago otra propuesta. Yo creo que al final los partidos van a tener que dar ejemplo, y por tanto tienen que llevar al Parlamento una modificación de la legislación que controla a los propios partidos, que son las reglas del juego desde el punto de vista económico. Yo coincido, yo creo que eso podemos coincidir todos, que España no es un país de corruptos como ocurre en otras sociedades, donde la sociedad ha aceptado esa situación y no hay ni siquiera corruptos en las cárceles. En España se llevan a las cárceles y la justicia. Con pocos recursos funciona, con algunas excepciones, pero funciona. Y esto es una realidad. Ahora, yo pongo la propuesta encima de la mesa. Hagamos que se acerquen unas elecciones, si no se adelantan otras, se acerquen unas elecciones locales, no pongamos, y eso demos ejemplo a los partidos, a personas que están con imputaciones en las listas electorales, y cumplámoslas. Tema para los partidos, para reflexionar. Señores, muchas gracias. Emilia, compañera, hasta la próxima Hasta la semana que viene, que se nos agota el tiempo. A nuestros invitados, muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. A veces coinciden, muy difícil que los cuatro vuelvan a estar, pero ojalá que estén en una próxima mesa. Y a ustedes también, muchas gracias. Buenas noches y buenas noticias.